Hola, ¿qué tal? Es un gusto poderles presentar al abogado Fernando Mosquiz, quien nos estará acompañando a hablar sobre el tema de despido injustificado. Abogado, ¿me podría responder unas preguntas? La primera es, ¿qué se considera el despido injustificado según la Ley Federal del Trabajo? Claro que sí, Alejandra, un gusto. Mira, el despido injustificado se acorde a la Ley Federal del Trabajo cuando un patrón termina una relación de trabajo sin que exista una justificación legal. Esas justificaciones se establecen en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y como tú comprenderás, en una relación de trabajo en la que un trabajador está subordinado a un patrón, pues hay ciertas cosas con las que el trabajador tiene que cumplir y hay otras cosas con las que el empleador tiene que cumplir, ¿no? Entonces, en el caso de que el trabajador incurra en ciertos actos o haga determinadas cosas o deje de hacer determinadas cosas, como puede ser faltar al trabajo, como puede ser, no sé, llegar ebrio al trabajo o alguna cosa así, pues puede dar pie a que te despidan justificadamente, ¿no? Cuando te despiden injustificadamente, podríamos decir que se trata de un despido arbitrario, ¿no? Que no atiende a una razón, vaya, que sea lo suficientemente razonable y legalmente válida como para que el despido se considere justificado. ¿En qué caso un despido se considera injustificado? Mira, un poco en relación con lo que te digo en la respuesta anterior, un despido se considera injustificado cuando no es una de las causales contempladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, podemos decir que un despido injustificado sería pues que te corro porque me caes mal o que te corro porque no me gusta como tú te ves, ¿no? Sí, claro. ¿Qué obligaciones tiene el patrón al despedir injustificadamente al trabajador? Pues mira, al despedir injustificadamente a un trabajador, pues el patrón no necesariamente tiene obligaciones en cuanto a que está actuando de forma incorrecta, ¿no? Y lo está despidiendo sin una justificación legal. De cualquier forma, pues el patrón estaría obligado a indemnizar al trabajador, a pagarle sus salarios vencidos y las prestaciones que tenga pendientes. Muchas veces esto no sucede y estos asuntos terminan en conciliación, ¿no? Para despedir justificadamente a un trabajador, podemos poner un ejemplo, como a un trabajador que despiden por faltar a su empleo. Los empleadores tienen obligaciones de llevar un control de las asistencias de sus empleados, de manera que si tú faltas determinadas ocasiones al trabajo, yo con justificación puedo decirte, oye, has faltado tantas veces, una más y te voy a despedir, eso sería justificado. Si el patrón no lo hace de esa manera y no tiene un sustento para decir, oye, pues lo corrí por X o Y razón, pues se podría considerar injustificado. Incluso cuando el trabajador sí haya faltado. No sé si me estoy explicando, pero es como un despido, incluso aunque tenga una causa justificada, puede convertirse en un despido injustificado si el patrón no tiene forma de soportar la razón por la que despidió al trabajador, en este caso por faltas no registradas, ¿no? Ahora, como trabajador, ¿qué derecho tendría yo ante un despido injustificado? Mira, ante un despido injustificado, tú tendrías que acudir a conciliación laboral. La conciliación laboral es un mecanismo alterno a la solución de controversias a través del cual tú acudes a un centro de mediación que está aquí en Tijuana, en Otay, y citan al patrón y ahí hay un conciliador. El conciliador es un tercero ajeno a la relación laboral, es un empleado del gobierno y él busca hacer que tanto el patrón como el empleado lleguen a un acuerdo para evitar que lleguen a una demanda, a una instancia judicial, ¿sí? Entonces, dentro de las cosas que por lo general se ofrecen en ese tipo de reuniones conciliatorias es la reinstalación del trabajador, que le den una indemnización por lo que le hayan dejado de pagar, ¿no? Y pues sí, prácticamente los derechos que tienes como trabajador es acudir a la conciliación e independientemente de que acudas o no, pues tienes derecho a que te indemnicen conforme a la ley establece. Eso. ¿Qué pasaría si el trabajador es despedido injustificadamente? Si el trabajador es despedido injustificadamente, va a tener que acudir a la oficina de conciliación a solicitar que citen a su patrón para que se dé una sesión de conciliación. Esto porque, como te podrás imaginar, pues
si te despiden injustificadamente, pues el patrón no quiere escuchar tus razones, ¿no? Es por esto que existen los centros de conciliación laboral, que son centros en los que a través de un empleado del gobierno, en este caso un conciliador, buscan que el patrón y el trabajador lleguen a un acuerdo, ya sea para que se le reinstale o en todo caso para que se le pague conforme a lo que la ley establece, ¿no? Su indemnización y demás. Sí. ¿Y qué errores tienden a cometer las empresas al correr a un trabajador injustificadamente? Las empresas, sobre todo, tienen problemas al registrar las faltas de los empleados. Y no me refiero a faltas solamente a faltas de no acudir al trabajo, sino a faltas, a actos que pueden hacer que te despidan, ¿no? Como las muchas razones que hay, ¿no? Entonces, una parte es el tema del control, que ahí es cuando los despidos que pudieran ser justificados se convierten en injustificados, y sobre todo tiene que ver con un tema documental, en cuanto a no dar avisos por escrito, no documentar, como te vengo diciendo, las cosas. Y también hay una práctica muy común que tiene pues mucho tiempo, desgraciadamente, en nuestro país, que es hacer firmar renuncias. Al momento te contratan en un lugar y te hacen firmar la renuncia, y pues desde ahí tú dices, oye, pues, ¿de qué se trata esto, no? Pero de lograr acreditar el trabajador ese tema, pues para el patrón es un problema, ¿no? Porque es un indicio de que lo quería correr desde un principio. Y pues por último, no pagar indemnizaciones. Por lo general nunca quieren pagar lo que corresponde al empleado. ¿En cuánto tiempo puede el trabajador demandar por un despido injustificado? El trabajador debe acudir al centro de conciliación dentro de los 2 meses posteriores al despido, porque después de esos 2 meses perdería su derecho a hacerlo. Eso, como en todos los derechos y obligaciones que existen, tienen un tiempo para su prescripción. Es decir, que después de los 2 meses el derecho del trabajador prescribiría y él perdería el derecho de reclamar el despido injustificado. ¿Qué papel juega la Junta o Tribuna Laboral en estos casos? Un papel muy importante. Es muy importante también que tengan en cuenta que antes, porque el sistema cambió, se acudía directamente ante la Junta o ante el Tribunal Laboral, era la Junta Laboral, y actualmente es obligatorio agotar la conciliación. Entonces, el trabajador debe acudir a la conciliación y precisamente es un medio alternativo a la solución de controversias porque busca evitar el juicio, porque el juicio es desgastante tanto para el patrón como para el empleado. Entonces, eso es un problema. Y el tema es que en conciliación, si no logran resolver nada, si no logran conciliar, ya después, con un acta de no conciliación, pueden ir a demandar. Sin agotar conciliación, no puedes demandar. Mencionaba la conciliación. ¿Qué papel juega laboralmente en estos casos en realidad? Es un papel fundamental. La conciliación, como te vengo diciendo, es un medio previo a entrar a un juicio en el que prácticamente el trabajador no necesita de mucha asesoría. El conciliador, al final de cuentas, tiene que ser imparcial, pero tampoco permite que atropellen los derechos de los trabajadores. Es decir, ahí te van a decir cuánto trabajaste, te pagaron vacaciones, te pagaron, etcétera, y el conciliador va a hacer cálculos para decirte, oye, pues lo que te toca es esto, ¿no? O acorde a esto es esto, lo que te corresponde, y muchas veces pues los patrones quieren ahorrar, ¿no? Y quieren darte menos, que es válido, el trabajador lo puede aceptar, pero es un papel muy importante. También es muy importante porque hay un contrapeso en cuanto a que por lo general el patrón es quien tiene más dinero, y quien tiene más dinero tiene capacidad de contratar abogados o contratar mejores abogados. Entonces, esto ayuda a que los trabajadores no estén en una postura de tanta desventaja ante los patrones y tienen esta instancia prejudicial en la que pueden buscar resolver su conflicto sin llegar a un juicio que va a costar dinero, va a costar mucho tiempo y pues es más complicado. ¿Qué riesgos tiene el trabajador al demandar tras un despido injustificado? Mira, yo creo que los riesgos son mínimos. A final de cuentas, las reformas que ha habido a la ley y precisamente la obligación de que exista la conciliación ha hecho que los derechos de los trabajadores sean más respetados y que los patrones la piensen 2 veces antes de buscar despedirte injustificadamente. Entonces,
yo creo que un riesgo como tal no existe. Puedo entender que pudieran pensar que, oye, pues es que si yo voy y demando, luego no me van a querer contratar porque piensan que soy problemático. Mira, yo la verdad creo que no, porque no hay como un registro en el que puedas saber quién demandó a quién en esa materia, y a final de cuentas es un derecho como el que todos tenemos, y que vale la pena ir ante las instancias conciliatorias o judiciales para hacerlos valer, ¿no? Por eso existe la ley, por eso existen razones por medio de las cuales te pueden despedir justificadamente. Entonces, si el patrón no hizo su trabajo, o si en realidad y no hizo su trabajo, me refiero a no hizo su trabajo de documentar bien por qué te despidió, o si simplemente te está despidiendo arbitrariamente, yo creo que no debería de tener ningún miedo el trabajador y debería de acudir ante la conciliación, y en caso de no poder llegar a nada, ante una instancia judicial. En este caso, ¿qué sucedería si el empleado se niega a tener ese despido? Pues, como tal, no puedes negarte, o sea, tan sencillo como, no sé, imagínate que tú trabajas en UABC, ¿no? Si quieres, y pues te despiden, y al otro día llegas, pues tú tienes que tener, pues si eres un maestro debes de tener alguna clase de acreditación, así como si eres alumno, pues debes de tener alguna clase de credencial de estudiante y demás, ¿no? Entonces, pues yo no puedo llegar el día de mañana, si me corren de mi despacho a mi despacho, pues yo qué voy a andar haciendo ahí, ¿no? Puede que mi huella ya no la lea el lector, o puede que mi llave ya no sirva. Entonces, si estás negado al despido en cuanto a que dices, oye, no estoy de acuerdo con la decisión, tienes que acudir ante una instancia que sería conciliación, a decir, más bien a reclamar el despido injustificado, ¿no? ¿Qué pasaría si el trabajador no tiene pruebas directas de que fue despedido injustificadamente? Mira, por lo general, el que debe de probar que no lo despidió injustificadamente, más bien que despidió justificadamente al empleado, es el patrón, que es más o menos a lo que veníamos platicando hace rato. Es importante que los patrones tengan un sustento y tengan, si le quieres llamar, un récord de, por ejemplo, el caso de las faltas, ¿no? ¿Cuántas faltas ha tenido? Se le notificó que estaba llegando tarde, se le notificó que había faltado. Tú como trabajador pudieras haber sido corrido o despedido, perdón, justificadamente, pero si el patrón no tiene sustento, va a ser como si fuera injustificado. La carga de la prueba prácticamente está del lado del patrón. ¿Y qué sucede si el patrón no demuestra la causa del despido? Se consideraría injustificado. ¿Qué leyes respaldan a la empresa para hacer ese despido injustificado y no llevar como algo contrario hacia ellos? Mira, la ley en ningún momento y en ninguna ley te va a permitir despedir justificadamente a absolutamente nadie. Todos los mexicanos y personas que estemos en México, acorde a la Constitución, contamos con todos los derechos humanos y garantías individuales que están en la Constitución y en todas las leyes federales, estatales y locales, inclusive en los reglamentos. Hay una ley que es muy importante y que cualquier persona debería por lo menos intentar leer un poco de ella, que es la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo te habla de los derechos que tienes como trabajador, te habla de cómo es un despido o cuáles son las causas para despedirte justificadamente, así como cuáles serían causas en las que se te está despidiendo injustificadamente. De manera que creo que la ley más bien es ilustrativa, tanto para el trabajador como para el empleado, y sienta las reglas del juego. En cuanto a que tú como empleado tienes que saber cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones, y tú como patrón debes saber cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones. De esa manera, pues no vas a incurrir en errores a la hora de despedir a la gente, o no vas a generar que te despidan justificadamente, ¿no? ¿Y el empleado despedido injustificadamente qué derechos tiene? El empleado despedido justificadamente tiene derecho a que se le compense. A final de cuentas, tú trabajaste y, digamos, ahorita estamos en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, generalmente se pagan los aguinaldos. Entonces, si a mí me despiden el día de mañana, jueves 4 de diciembre,
a mí me tendrían que pagar mi parte proporcional de vacaciones, me tendrían que pagar mi parte proporcional de aguinaldo y además me tienen que dar una compensación. Listo. Pues muchas gracias, abogado Fernando Musquiz. Fue un placer haberla entrevistado y que se haya tomado el tiempo de respondernos estas preguntas. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Un gusto, Alessandra.